Muy bien, excelente, Solange y Jennifer. Muy buena exposición. Bien, hay un texto que Solange leyó en su exposición, muy interesante, muy bueno, que refleja esa lucha interna entre nuestro espíritu y la carne en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios. Y en Romanos capítulo 7, verso 14, voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan observar el texto. Las expositoras estuvieron leyendo esta parte de este versículo bíblico que es muy interesante y que explica precisamente esto de lo que es el mal que reside en nosotros y la lucha interna que hay entre el espíritu y la carne, una lucha interna que es diaria del creyente y que a pesar de que el mismo creyente tiene a Cristo, esta lucha espiritual entre su mismo espíritu y la carne aún permanecen. La naturaleza pecaminosa la hemos heredado de Adán y esta misma naturaleza es que se opone a nuestra vida en el espíritu. Cuando Cristo viene a nosotros, lo primero que hace es desactivar nuestra naturaleza pecaminosa y esa misma naturaleza pecaminosa es controlada por el espíritu y por la fuerza del Señor que viene a nosotros. Pero si el creyente no lleva ciertas disciplinas espirituales para fortalecer cada día su espíritu, entonces va a volver de nuevo a la carne, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Cuando Cristo viene, entra a nuestra vida, lo que hace es que desactiva esa naturaleza pecaminosa y entonces el creyente no tiende a satisfacer los deseos de la carne o a dar rienda a los deseos de la carne. Entonces, en ese aspecto, si no se sigue una disciplina espiritual como es la oración constante, la lectura, escudriñar la Biblia y participar en las actividades espirituales, pero lo más importante es mantener una intimidad, una relación personal con el Señor. Si no se hace este tipo de disciplina, entonces esa misma naturaleza que está en nosotros hasta el día de nuestra muerte, vuelve y resucita, vuelve y se levanta. Por eso hay personas que se convierten a Cristo, están en Cristo, se descuidan con estas disciplinas espirituales, con su relación con el Señor, con la oración, con la lectura de la palabra. Entonces, al tiempo, vuelven otra vez y caen en su antigua naturaleza. Y la condición viene a ser peor que como ellos eran. Y así como plantea el apóstol Pedro, que el cerdo, la puerca lavada, vuelve otra vez a revolcarse en el cieno, es decir, en el lodo, y que su condición viene a ser peor, así como planteó también el Señor Jesucristo, que su estado viene a ser 7 veces peor. Entonces, esto se debe a un descuido espiritual, un descuido donde la persona se va alejando del Señor y a medida que se va alejando del Señor, esa misma naturaleza que siempre está en nosotros, que por eso es que el apóstol Pablo en este capítulo 7 de Romanos plantea, muestra esta lucha interna que hay entre la carne y nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, el pecado, está en nosotros. Cuando Pablo habla de que el pecado mora en mí, está hablando de esa naturaleza pecaminosa. Pero el que está en Cristo no está en pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo plantea en otra parte de las Escrituras de que el pecado ha sido
desactivado en nosotros. Y eso es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Desactiva esa influencia del pecado para que nosotros en espíritu podamos servir a Dios. Pero si el creyente descuida esa comunión constante con el Señor, esa naturaleza vuelve y resucita. Algunos han vuelto a su vida pasada por esto, porque se han descuidado y vuelven a hacer lo que antes hacía. La naturaleza pecaminosa vuelve y lo controla. El que está en Cristo no vive, dice la Biblia, según la carne, sino según el Espíritu. Y es guiado por el Espíritu de Dios. Esta es la diferencia. Pero aún así, Pablo plantea, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Es decir, le está hablando a una persona que es cristiana, una persona consagrada al Señor en todo el sentido de la palabra, dedicado completamente a Dios. Y entonces él mismo dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Nótese la lucha interna que Pablo plantea en este versículo 15. Es decir, lo que hago yo no lo entiendo. Es decir, yo estoy sirviendo al Señor, pero a veces hay ciertos comportamientos que eso yo no lo entiendo. ¿Por qué yo actúo de esa manera aún teniendo a Cristo? Y esta es el mismo planteamiento que se hace Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Es decir, aquellas cosas buenas que yo quiero, no lo hago, sino que yo hago lo que aborrezco. Y en ese aspecto, Pablo llega a la conclusión en el versículo 16, diciendo, y si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la misma ley le está indicando las cosas correctas. Y a él hacer las cosas que aborrecía, entonces la aprobaba y confirmaba de que la ley era buena, porque la misma ley lo conducía a la verdad, al comportamiento correcto conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 17, él continúa diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Nótese que Pablo se está totalmente desvinculando de lo que es su conducta y su comportamiento. Por eso en el versículo 16, él dice, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Entonces en el versículo 17 dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, la naturaleza pecaminosa que mora en mí es la que me lleva a hacer cosas que yo realmente no quiero hacer. Entonces, en el versículo 18, y yo sé, ahí Pablo está siendo honesto, sincero, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso es el tema que estamos tratando hoy, el mal que reside en mí. Es decir, ese mal es la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos heredado de Adán y Eva. Y Pablo dice, porque el querer el bien está en mí. Todo el mundo quiere el bien y hacer lo bueno. Pero dice Pablo que ese deseo está en cada uno de nosotros de querer el bien, pero no el hacerlo. Y esto se refleja en la oportunidad que nosotros tenemos en ocasiones de hacer el bien. Generalmente siempre queremos hacer el bien, pero no precisamente llevarlo a la práctica.
En ocasiones sabemos lo correcto en un momento determinado, pero nuestra propia carne, nuestro interior, luchando con nuestro espíritu, comienzan un sinnúmero de razonamientos internos de que no lo haga, deja que otra persona lo haga, esa persona no te lo va a agradecer, no se lo merece, y un sinnúmero de razonamientos que van en contra de ese querer el bien. Nosotros siempre queremos el bien, pero el problema está que esa naturaleza pecaminosa evita que nosotros hagamos precisamente lo correcto. Y esto es lo que Pablo está planteando. Pero él claramente reconoce que en él, es decir, en su carne, no mora el bien. Porque el querer el bien y el querer hacer las cosas correctas está en él, pero no practicarla, no llevarla a cabo. Y en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esto se refleja claramente en ciertos comportamientos que tenemos nosotros los seres humanos, de que a veces queremos hacer el bien, pero hacemos entonces el mal y luego caemos en una reflexión o nuestra misma conciencia nos acusa de que debimos de hacer el bien en ese momento que queríamos hacer, pero hicimos totalmente el mal que no queríamos hacer. Entonces la misma naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a nosotros hacia el mal. Por eso nuestro principal enemigo no es el diablo, es nuestra propia carne, nuestra propia codicia, nuestra propia naturaleza, la cual nosotros tenemos que luchar en el día a día. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esa es la realidad de todo creyente y de todo ser humano. Y está hablando Pablo, una persona que estaba en Cristo, una persona que estaba consagrada, pero reconocía que en él no moraba el bien. ¿Por qué? Por la misma naturaleza. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí, es decir, la naturaleza que mora en mí. Aún usted estando en Cristo, llegará quizá el momento en alguna situación de su vida en la cual usted va a actuar incorrectamente, aún teniendo a Cristo, porque la naturaleza pecaminosa nos conduce a nosotros a hacer totalmente lo incorrecto. Pero, como explicaba al principio, esta naturaleza pecaminosa es desactivada por Cristo en el momento que Él viene a nuestras vidas. Y si nosotros nos descuidamos de nuestra vida espiritual, de nuestra devoción, entonces la naturaleza misma pecaminosa se fortalece en nuestro interior. Por eso algunos dejan al Señor, se descarrían y vuelven a su antigua vida. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza lo dominó y a la vez también se descuidaron de su relación y su intimidad con el Señor. No continuaron en esas disciplinas espirituales que todo creyente debe de seguir, como es la comunión con Dios, la oración y escudriñar las escrituras. Verso 21, Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Queriendo Pablo hacer el bien, halla esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Entonces Pablo dice en el versículo 22, porque según el hombre interior, es decir, según el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Y eso ocurre con la mayoría de seres humanos y con los que están en Cristo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo aquí hace una aclamación: miserable de mí. Y luego una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo concluye: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, me deleito en mi mente en la ley de Dios, pero en ocasiones la misma carne me lleva a lo que es el pecado. Y es importante lo que Pablo cita, de que lo que él no quería hacer realmente no lo hacía él, sino que lo hacía la misma naturaleza pecaminosa que había en él, la cual él tenía que estar luchando todos los días con esto. Por eso Pablo en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso se debe a la naturaleza pecaminosa. La única manera de nosotros librarnos de la naturaleza pecaminosa es permanecer en Cristo, de que cada día el Señor nos fortalezca a través de nuestra relación con Él, de nuestra intimidad con Él, para que podamos vencer diariamente lo que es la carne y esa naturaleza en nosotros. Es la única forma para que cada día nosotros seamos formados a la misma imagen del Hijo de Dios, pero siempre apegado, adherido a su voluntad y a lo que Él quiere para nosotros. Quiero dejarlo hasta aquí. Si no tienen alguna pregunta para los expositores, de mi parte no hay ninguna pregunta. Muy buena exposición. Bien, vamos a darle participación al segundo grupo. Me parece que es una de ellas, Daribel. ¿Me pueden levantar la manita, por favor, el segundo grupo?